a Ale que nos acompaña nuevamente, a David, Marisol, su abuelita, y todas las personas que falten. Dios los traiga con bien. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día, Padre, en el cual podemos venir a ti y glorificarte. Padre, tú conoces todo, tú eres soberano, tú eres excelso, conoces nuestros corazones. Padre, transfórmalos por medio de tu Espíritu Santo, mi Dios. Padre, te damos gracias por los cuidados que tienes por nosotros a cada momento, aún sin merecerlos, mi Dios. Tú eres un Dios justo, un Dios amoroso, y tu gloria se derrama en todos, Padre. Gracias, Señor. No separas gente, Padre. Tú eres grande, tu soberanía es inmensa. Te damos gracias, mi Dios, en este día por poder glorificarte, poder alabarte y poder darte esa parte de nuestro tiempo que debería ser a cada momento. Padre, gracias por estar aquí. Te damos gracias por las personas que aún no llegan, pero están por llegar. Y te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos todos, hermanos. Gracias a Dios por estar juntos. Vamos a cantar, vamos a glorificar a nuestro Dios. Vamos a entonar Contempla a Dios, hermanos. Por favor, puestos en pie, cantamos con fuerza. Contempla a Dios. Cante, hermano, con gozo, con fuerza al Señor. Recuerde que nos unimos a los ángeles en la adoración a nuestro Dios. Vamos a empezar. Contempla a Dios. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y adoradle. ¿Quién le dio consejo al Señor? ¿Quién cuestiona lo que Él habló? ¿Quién al sabio Dios puede enseñar? ¿Quién comprende tu gran majestad? Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y adoradle. ¿Quién sufrió los clavos en dolor? ¿Quién llevó el mal del pecador? Jesucristo, humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. Contempla a Dios, en su trono está.
en su trono está. Venid y adoradle, contemplar al Rey, nadie es como Él. Venid y adoradle. Amén, hermanos. Creemos que ese es nuestro Dios, merece toda la honra, toda la gloria. Nos ha dejado su palabra para que pongamos nuestras miradas por encima de lo que esta tierra ofrece, lo que este mundo ofrece. Y vamos a cantar, hermanos, juntos, por encima del sol. Iba a decir, pon tu mirada en Cristo, no, por encima del sol, hermanos. Vamos a entonar esta hermosa alabanza. Por encima del sol hay una vista real, de allí la vida se puede ver como es en verdad, una visión celestial de todo lo terrenal. Toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol se puede ver redención, todo lo viejo cambiando por una nueva creación, la más profunda aflicción luego se vuelve una nueva canción. Cuando yo puedo un destello ver de la gloria de Dios, quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol, por encima del sol, puedo pasar por el fuego que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero, puedo pasar por el fuego que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo.
como el Señor Dios fuerte. Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Abrir las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Del Señor en él. Gracias a Dios por ello. Muy bien, hermanos. Acompáñenme por favor a Juan capítulo 13. Les invito a que abramos nuestras Biblias. Juan capítulo 13. Es muy probable, como algo que voy a mencionar previo, ¿verdad? Es que la versión que yo estoy manejando, quiero que la escuchen, la comparen con su Biblia que tienen en sus manos. Y Dios quiera, poco a poco, más adelante, podamos, ya si alguien va a comprarse una Biblia, tiene próximo, podamos tener la misma versión que estoy leyendo. Me parece que nos va a ayudar también mucho. Les invito a que lo consideren, ¿verdad? Y podamos hacerlo. Pero de todos modos, hermanos, al ir leyendo se van a dar cuenta de que es exactamente lo mismo, algunas otras palabras diferentes, pero vamos a poder comprender. Y bien, hermanos, vamos a Juan capítulo 13, por favor. Y quiero que leamos, quiero leerles, quiero que me escuchen. Leyendo del capítulo 13, voy a hacer una lectura del versículo 31 hasta el versículo 35, ¿de acuerdo? Siguiendo la lectura que hizo nuestro hermano Jorge hace un momento, en donde veíamos en Primera de Juan el énfasis acerca del amor. Quiero que noten, por favor, la intención de Cristo al momento de haber estado con sus discípulos por última ocasión. Recuerde que en 13:1 de Juan dice que como los había amado desde el principio,
los amó hasta el fin. Y explicábamos que ese fin no se refiere al final de algo, sino que los amó hasta lo sumo. Les mostró en esa noche su amor lo más profundo. Ellos quedaron impactados por esa noche con Cristo, y Juan redactó capítulos completos hablando solo de algunas pocas cosas que pudo recordar y que el Señor quiso que estuvieran escritas esa sola noche. El amor de Cristo manifestado a ellos los impactó. Entonces, cuando Judas ya ha sido sacado, cuando el Señor le ha dicho a Judas, ve a hacer lo que vas a hacer, hazlo pronto, y él toma el bocado y se va, y la semana pasada hablábamos de él, vea lo que dice el 31, entonces salió, ¿quién? Judas. De esa reunión de los 12 con Cristo, 13, salió Judas. Y entonces dice, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, en el Hijo del Hombre, Dios también lo glorificará en él mismo y lo glorificará enseguida. Hijitos, estaré con ustedes un poco más de tiempo. Me buscarán y como dije a los judíos, ahora también les digo a ustedes, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Un mandamiento nuevo les doy. Que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Judas salió, dice el pasaje, el inicio del texto. Ahora quedan en esa habitación los que realmente habían creído en Jesús como el Hijo de Dios. Los que Jesús, como él dijo previamente, había santificado gratuitamente por medio de su palabra. Los que el Padre, dice en otra porción en Juan capítulo 6, 39, los que el Padre le había dado a su cuidado y los cuales debía preservar y salvar hasta el fin, son los únicos que quedan en esa habitación. El que no creía se ha retirado. Estos son los primeros 11 de los que en un futuro de 50 días, no, nada más, serían la iglesia de Cristo. Y ahora, en este momento, solos con el Señor, en este tema que estamos viendo en las sombras con Jesús, Él entonces, con ellos nada más, tiene esa oportunidad de estar solo. Y como Juan describió, les mostraría su sublime amor por ellos esa última noche antes de morir. Y entonces, cuando Judas sale, en primer lugar, Jesús reconoce algo. Al haber despedido a Judas, ya nadie puede frenar el momento de su muerte. Obviamente, hermanos, no iba a ser frenado. Pero lo que quiero decir es que en el transcurso del tiempo humano, como nosotros estamos, esto ya era porque Judas iba a acusarle, iban a venir para buscarle y para atraparle. Ya, por eso dice el Señor en el capítulo 13, verso 31, entonces cuando salió Judas, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, es el tiempo. Ya no pasará más tiempo, es ahora. Nadie podía frenar ya su momento de morir. Pero extiende sus ojos y no solo ve su dolorosa muerte, lo que él iba a padecer y que unos minutos u horas después le afligiría tanto que estaría clamando al Señor por fuerza. No solo ve eso, no solo ve el sufrimiento que viene, sino que pone los ojos hacia adelante y ve los resultados de esa muerte. ¿Cuáles son los resultados? La glorificación. Vuelvo a leer de manera introductoria el 31 y 32. Note lo que dice. Cuando sale Judas, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. La muerte de Cristo, hermanos, sería su momento en el cual sería levantado y puesto como el único medio para la salvación. Cristo dijo en Juan, unos versículos antes, unos días antes en realidad, Él dijo, cuando el Hijo del Hombre sea levantado, a todos atraeré a mí mismo. Es necesario que sea levantado, y explica Juan, porque estaba hablando de la forma en que iba a morir, levantado en una cruz.
Pero ese momento sería momento de glorificación para Él como el único Salvador, pero glorificación para el Padre, porque el Padre había planeado la salvación de los pecadores a través de Cristo, y la muerte de Cristo glorificaba al Padre al cumplir su plan y su meta amorosa de salvar pecadores. La muerte de Cristo lo glorificaba a Cristo y glorificaba al Padre. Y luego dice ahí enseguida, si Dios es glorificado en Él, entonces recibe gloria por la obra de Cristo, Dios también lo glorificará en Él mismo. Aunque son unas frases que solo es cuestión de explicar, creo que de manera sencilla. Cuando Cristo muere, es levantado, el Padre es glorificado por poner la salvación al hombre, pero después Cristo muere, es sepultado, ¿y qué sucede? El Padre lo levanta de entre los muertos. Dice, Él entonces le glorificará con Él mismo. Lo levanta de entre los muertos y lo sienta a la diestra de Dios. Y le es entregado todo dominio. Lo glorifica el Padre. Dice, si Dios es glorificado en Él, Dios también lo glorificará en Él mismo y lo glorificará enseguida. Esta es la razón, hermanos. Porque Cristo fue glorificado, nos dice Filipenses 2 y 1 Corintios 15, que todo queda en las manos de Jesucristo. Cristo queda al mando de todo para gloria de Dios Padre. Es por eso que predicamos a Cristo. Es por eso que proclamamos que hay que creer en Cristo. Es por eso que decimos que Él es el Señor, Rey de Reyes. Él es el amo. Proclamamos a Cristo porque el Padre así lo determinó. Glorificar al Hijo y que el Hijo sea la predicación de la iglesia. Es a Cristo a quien tenemos que mirar. Y podríamos pensar, bueno, ¿y por qué no ver al Padre? Porque es así como Dios lo dispuso. Ahora tienen que ver a Cristo. Y no eliminamos al Padre, pero es Cristo a quien se le ha dado el dominio de todo. Él entonces tiene el poder para restaurar las vidas pecaminosas, transformarlas en vidas santas, cambiar su mente, cambiar su corazón. Le ha dado el Señor, el Padre, toda potestad en el cielo y en la tierra para restaurar la creación que se perdió con el pecado. Ahora, cuando Cristo llegue al final, el Señor Padre le dio todo el juicio al Hijo, dice Juan 5. Y como Él posee toda autoridad, Él será el juez de los que rechazaron creer en Él, de los que no se entregaron y se arrepintieron ante Él reconociendo que merecen el infierno y no clamaron por su perdón. Él será su juez. Y una vez que Él haya llevado a cabo su reino y el juicio contra los pecadores, dice la Escritura, 1 Corintios 15, que entonces, habiendo puesto a los enemigos debajo de sus pies, habiendo vencido el mal, el pecado, la muerte, todo lo que destruyó el pecado en el inicio, todo será restaurado a la creación antigua, como debiera funcionar. Y entonces dice en 1 Corintios 15 que Cristo volverá a sujetarse al Padre como siempre ha sido. Y eso no lo hace menos Dios. Es un orden de liderazgo, de sumisión y autoridad. Y eso no le quita ser Dios. Pero dice entonces entregará todo al Padre y Él continuará como por la eternidad pasada ha sido. Ahora, Él está hablando que será glorificado, que el Padre es glorificado y que Cristo será levantado y glorificado al lado del Padre. Y solo quiero decir, hermanos, por ello proclamamos a Cristo. Y será nuestra predicación hasta el final. Es Cristo. Ahora, cuando Él describe esto, es muy probable quizá que los oyentes ahí hubo cosas que no pudieron comprender, pero después las entienden y las escriben. Jesús debe partir. Su hora ha llegado. Lo glorificará enseguida. Su resurrección, su muerte. Ahora, note por favor qué más dice el Señor en esos versículos. Verso 33. Hijitos. Qué palabras tan tiernas. Hijitos. El Señor se dirige a sus amados con suma ternura. Esta palabra hijitos es un término afectuoso, pero es interesante ¿por qué? Es un término dirigido por un maestro a sus discípulos,
bajo circunstancias que demandan requerir algo, pero con ternura. En realidad, es exhortar a hacer algo que es necesario hacer, aunque las circunstancias que se presentan son adversas, y con una ternura especial les dice: óiganme, hijitos. Es como decir: mis pequeños, mis pequeñitos, hijitos. ¿Y qué es lo que les dice? Estaré con ustedes un poco más de tiempo. ¿Cuánto en realidad? Quizá mediodía. Me buscarán. Y como dije a los judíos, lo dice en otra parte el mismo Juan, ahora también les digo a ustedes: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Esta palabra hijitos es usada solamente en 12 ocasiones en toda la Biblia, y todas están en el Nuevo Testamento. Pablo la usa una sola vez cuando le dice a los Gálatas: hijitos, por quienes vuelvo a padecer dolores de parto, porque les va a rogar que abandonen lo que los estaba engañando. Les va a pedir algo que no era fácil, pero debían hacer. Pero hermanos, es hermoso entender también en esto que Juan la usa 11 veces. Juan la usa 11 veces, 2 veces de la boca de Cristo. Esta es la primera, y la segunda cuando les pide un pescado ya resucitado. Pero la primera carta de Juan, esta es una palabra que es enfática en toda la carta: hijitos, hijitos. ¿Por qué? Porque le estaba hablando a la iglesia de los cambios que debían hacer, del cuidado que debían tener, y les llama hijitos, mis pequeños. Así habla Juan. Juan quedó impactado por el amor de Cristo en esa noche y sus palabras. Ahora, ¿qué les dice el Señor? Que Él debe de partir, que ha llegado su hora, pero ellos no le pueden seguir. Ellos deben quedarse. Aún tienen una gran obra por hacer. De hecho, verso 33, ahí mismo les dice: me buscarán, pero a donde yo voy ustedes no pueden venir. Y note por favor también el verso 36. Solo vamos viendo esta idea a lo largo del diálogo. Señor, ¿a dónde vas?, le preguntó Simón Pedro. Jesús respondió: a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Él iba a presentarse ante el Padre, pero ellos debían quedarse porque tenían algo que hacer. Pero un día también vendrás conmigo, pero me seguirás después. También en el capítulo 14, 12, ahí adelantito de Juan, note que en esa misma charla les dice: en verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Lo que les estaba diciendo el Señor es: mi tiempo, pero no es tu tiempo. Tú tienes una labor que hacer. Es hermoso anhelar estar en su presencia, pero si no te ha llevado el Señor a su presencia, es porque tienes algo que hacer, porque no es tu tiempo, y porque hay una obra que tienes que llevar a cabo. Ahora, ¿qué es lo que el Rey, de manera tan amorosa, tierna, qué es lo que el que posee toda autoridad demanda de ellos y de la iglesia? Nuestro Señor ha quedado al mando de todo. ¿Qué es lo que nuestro Rey encarga con suma ternura en primer lugar? Nuestro tema de hoy es la demanda de Cristo a su iglesia. Ámense. Ámense. Es la demanda de Cristo a su iglesia. Ámense. Quiero ver en esto, hermanos, 3 puntos principales en estos versos. Note por favor, la demanda de Cristo a su iglesia es: ámense. Ahora, ¿cómo hacerlo? Ahí mismo, capítulo 13, les dice, versículo 34, un mandamiento nuevo les doy. Está hablando el que posee toda autoridad. Y dice: tengo un mandato para ti. Y debes obedecerlo, obviamente. Un mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros. Que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor, nuevamente, los unos a los otros.
Demanda Cristo a su iglesia, ámense. Pero en primer lugar, es una clase sublime de amor. Es una clase sublime de amor. El mandato de amar no es nuevo. Ya era conocido. Ya era conocido por los discípulos que eran judíos y por el liderazgo judío que guardaba las Escrituras. Esto era conocido. Vea conmigo Marcos capítulo 12, por favor. El Señor les dice: un nuevo mandamiento les doy. Ahora, nota por favor ahí acerca de amar a otros, amar a Dios. Marcos capítulo 12. Leo del verso 28, por favor, al verso 34. Marcos 12, 28 al 34. Les quiero pedir que ustedes que tienen su Biblia en sus manos, por favor, lo puedan leer en la versión que tienen en sus manos. ¿Listos? Marcos 12, 28 al 34. ¿Qué dice? Noten que el escriba era literalmente un abogado de la ley, es decir, los abogados están empapados y conocen las leyes civiles, ¿verdad? Es a lo que se dedican. Ellos, los escribas, eran abogados literalmente de las Escrituras. Recuerde que este viene para atentar al Señor y si cae en algo incorrecto, acusarle y buscar matarle. Lo aborrecían, pero conocía las Escrituras. Y le pregunta cuál es el más grande mandamiento y el Señor le habla de cómo está dividida la ley de Dios. Los 10 mandamientos, los primeros 4, amarás a Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza, ¿verdad? De idolatría. El nombre de Dios no lo usarás en vano. Y el Señor, cuando está hablando los mandamientos, les está diciendo: el primero es amar a Dios. Si tú amas a Dios, no vas a hacer nada contra Él, ¿cierto? Y el segundo, el resto de los mandamientos de la ley, es con el prójimo. Es a lo que llamamos vertical y horizontalmente. Vertical es mi relación con Dios, horizontal mi relación con los hombres. Y en esa parte de la relación con los hombres se resume toda la ley: no matarás, no codiciarás. Se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si lo amas de esa manera, jamás vas a hacer algo en contra de él, ¿cierto? Ahora, ellos lo conocían. Era un mandato. Este mandato de amar no era nuevo en sí, en el sentido de amar. Era conocido. Pero, ¿por qué el Señor dice que un nuevo mandamiento les doy? ¿Por qué es nuevo? Porque la clase de amor a la que el Señor se refiere al decir ámense los unos a los otros, Él dice: como yo os he amado. Es una clase de amor nunca antes vista. Nunca antes vista en la tierra, literalmente. Nadie amó de esta forma. Es una clase de amor nunca antes vista. Acompáñame a Lucas capítulo 10, por favor. Ve esto. Voy a leer versículo 25 al 37. Alguien le vuelve a cuestionar al respecto de la ley, de la más grande mandamiento, y les vuelve a hablar acerca de la ley del amor. Y fíjate lo que dice Lucas 10:25, por favor. 10:25. Solo Lucas tiene esta parte, esta historia, esta parábola del buen samaritano. Note, cierto intérprete de la ley, otra vez otro escriba, se levantó para poner a prueba a Jesús y dijo: Maestro, la pregunta es distinta. Esta es otra ocasión. ¿Qué haré
para heredar la vida eterna? ¿Qué debo hacer para salvarme a mí mismo? Y Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? ¿Cómo lees? Respondiendo él dijo, lo que él entendía, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. ¿Entiendes el mandato? Hazlo. Pero queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Qué nos muestra esta aclaración que hace Lucas al escribir aquí? Que él quería zafarse, como decimos, por la tangente, porque le está diciendo el Señor, hazlo. ¿Qué es lo que pasaba? Que no lo estaba haciendo. Y entonces viene para justificarse y decir, bueno, Señor, pues es que primero ayúdame a saber a quién debo amar así, porque no hay ni a quién, ¿verdad? Entonces dime a quién y yo lo hago. No lo he hecho porque no he tenido a alguien a quien hacerlo como que se lo merezca, ¿no? Era la idea un poco del escriba. Entonces le dice el Señor, le dice, ¿quién es mi prójimo? Le dice el Señor. Y viene la parábola, mal utilizada tantas veces, que se lee la parábola del buen samaritano y se piensa, ok, ahí nos está enseñando a cuidar a los demás, a buscar, visitar y ser buenas personas. Y a cualquiera que haga una buena obra, se le llama, hizo una obra de buen samaritano, sea quien sea. Ahora, ¿por qué está mal usado? Porque cuando el Señor le va a decir del mandamiento de amar, le dice cómo es amar. ¿Qué es realmente amar? Realmente amar, dice, Jesús le respondió, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Era un camino escabroso y peligroso. Era un lugar donde estaban asesinos siempre, al acecho, montañoso. Tenía lugares donde esconderse. Cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores. Eran ladrones, pero que mataban, es la idea. Los cuales, después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote, un levita, un sacerdote de la familia de Aarón, un judío, se podría decir ejemplar, dice, cierto sacerdote, por casualidad bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino, se alejó. Bueno, no sé si le ha pasado que ves a dos personas quizá peleando o en una situación difícil y el temor y el sentido de supervivencia dicen, no, porque ¿qué tal si? ¿En quién estás pensando? En ti. Y esto nos ha pasado por lo menos una vez. Espero que no sea yo el único perverso que piensa de esa forma. Entonces se aparta. Y luego sigue diciendo, del mismo modo, verso 32, también un levita, otro de los que servían en el templo, judío, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. El Señor pone como ejemplo a los líderes judíos, a los más santos de los judíos, porque le está hablando a un judío. A aquellos que emulaban supuestamente el amor por la gente porque ministraban delante de Dios. Y dice, ellos se apartaron del camino. Pero cierto samaritano, esto era prácticamente una grosería. Los samaritanos eran llamados perros. Los samaritanos eran gente para ellos despreciable para los judíos. Gente que no merecía y no podía estar en el cielo por ninguna forma, porque eran una mezcla entre gentiles y judíos que habían quebrantado su fe en el Dios del Antiguo Testamento. Esa era la raza samaritana. Gente que había seguido a dioses falsos y a la vez a Jehová, que se habían creado su propio monte y que adoraban en ese monte y no iban a Jerusalén porque decían que ese era el lugar donde se debía adorar y ellos no tenían buena relación. Y les dice Cristo, pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio, la idea es que el que estaba herido era un judío, pero los de su nación y los más líderes y amorosos lo abandonaron. Samaritano, un enemigo de nación, de raza, vio la necesidad, dice, y entonces cuando lo vio tuvo compasión.
Acercándose le vendó sus heridas, derramó aceite y el peligro no le importó. Puso vino sobre ellas para tratar de... ¿Para qué hablo de cosas que no sé, verdad? Pero supongo que para evitar las infecciones, ¿verdad? Gracias, hermano. Y aceite para sanar también su molestia, su herida. Y dice, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó al mesón y lo cuidó. Él no iba arrastrándolo, ¿verdad? No lo amarró de una pierna y ahí iba con su burrito y arrastrándolo, pues ahí ya de perdida lo estoy ayudando. No, lo subió en su cabalgadura, dice el texto, y él caminó lo que tenía que caminar. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo, cuídamelo y todo lo demás que gaste cuando yo regrese se lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que mostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? El intérprete de la ley respondió, el que tuvo misericordia de él. Ahí está la respuesta a tu pregunta. Ve tú y haz lo mismo. Haz lo mismo a alguien que no lo merece. Haz lo mismo a alguien que es tu enemigo. Haz lo mismo a alguien que ni siquiera te ha ganado tu favor. Hazlo de esa forma. ¿Qué es lo que está enseñando la parábola del samaritano? La parábola del samaritano muestra que todos somos pecadores. Muestra que nadie amamos. Muestra que hemos quebrantado las 2 leyes del Señor. Porque nos amamos a nosotros mismos antes que a cualquier otro. Que si bien una persona puede ir y hacer alguna obra, dentro de su corazón lo hace para su gloria y placer. Cristo le está diciendo, no puedes hacerlo. Estás condenado. Pero ve e inténtalo. Tú te amas a ti mismo. No amas a nadie más. Esa es la condición del hombre caído en pecado. ¿Recuerdas a Adán? He usado esto con los matrimonios muchas veces. La mujer que tú me diste. Se puso frente a ella, recibió toda la carga a él y no, pensamos en nosotros mismos, nos volvimos egoístas. Esa es la naturaleza del hombre. La parábola del buen samaritano solo está diciendo algo. Estás destituido del reino de Dios. Estás destituido del reino de Dios porque te amas a ti mismo. Nadie ama de esta manera. Ningún hombre lo hace. Porque el pecador se ama a sí mismo. Por tanto, la conclusión es que todos merecemos el infierno y no podemos heredar la vida eterna porque nacemos siendo pecadores. Ahora, si volteamos al Antiguo Testamento, yo les vuelvo a animar, hermanos. Estamos mandando las lecturas en un orden consecutivo de las Escrituras. Si a alguien no le está llegando, desespérese y hágamelo saber. Pero lo que tú puedes ver en el Antiguo Testamento de algunos personajes que fueron creyentes en Dios y que hicieron una o alguna otra obra, realmente, hermanos, fueron solamente destellos de un amor superior. Pero si analizamos la vida de todas las personas antes de Cristo, todos manifiestan que se amaban a sí mismos de una u otra manera. Manifiestan, aún los mejores líderes del Antiguo Testamento que los podemos reconocer como creyentes, manifiestan su incapacidad para amar de esta forma. Este amor es una clase de amor sublime que no ha habido nadie que lo practique en la tierra después de la caída. Por ello, fue necesario que el Hijo de Dios se hiciera carne. Y entonces, como dijo Juan, vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El amor que les estaba demandando, lo habían visto en él. Por eso, ¿cuál es el mandato? Como yo os he amado. No como tú creas, no como alguien más lo haya hecho, porque nadie lo ha hecho. Como yo os he amado. Que así se ame. Solamente hubo destellos de algunos personajes del Antiguo Testamento, pero es un amor que no se ha practicado nunca. Es nuevo, porque es una manera de amar nunca antes vista, pero es nuevo, porque Cristo es quien vino a mostrarlo. Dice, como yo os he amado. Ve conmigo a Efesios capítulo 5, por favor. Hablando Pablo acerca de la relación entre un esposo y una esposa.
que es el núcleo de toda relación y el núcleo de la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 25 dice lo siguiente: maridos, amen a sus mujeres. Misma palabra, ágape, agapao, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Él es el ejemplo de cómo debemos amar. ¿Cómo lo amó? Se dio a sí mismo por ella. Le está diciendo al esposo: tú debes sacrificarte por tu esposa. Porque Cristo se sacrificó por su pueblo. La iglesia son los creyentes en el Evangelio. Y dice que Él dio su vida, sin importar el costo, dio todo, dio su vida por su iglesia. El amor que el Señor demanda en este pasaje es un amor que está dispuesto a sacrificarse por el bien de la otra persona, no para obtener beneficios de la otra persona. Esto es el Evangelio. Cristo se sacrificó por un pecador que no merecía en ninguna forma una clase de amor. Eso anuncia Cristo. Por ella. Ahora, ¿podemos hacerlo en sentido contrario? Obviamente sí, porque está hablando a los creyentes. Esto es el Evangelio de manera horizontal. Es como nosotros reflejamos ese amor que conocemos de Cristo, si lo has conocido, con los que me rodean. En primer lugar, tu esposo y esposa. Y luego dice ahí mismo, como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Propósito: para santificarla. El amor de Cristo tiene la intención de santificar a los que Él amó. Cuando tú amas a alguien realmente, cuando el mandato que nos está dando, y llegaremos ahí para explicar, pero el mandato que nos está dando es un amor que santifica al otro. No ese amor egoísta que yo te amo, pero quiero que hagas las perversidades que yo quiero, con la intención de ganarte para lograr mis objetivos. No, es realmente para santificar a la otra persona. Este amor no ha sido visto hasta que Cristo vino. Y dice ahí también, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra, purifica, santifica, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia, esos creyentes en toda su gloria, sin que tengan mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuere santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. El mandato estaba, pero nadie lo ha cumplido. Nadie lo ha cumplido. Esto es vivir el Evangelio, como menciono, de forma horizontal. Como yo te he amado, debes amar. Es nuevo, por esto tan importante. No lo puedes llevar a cabo. Solamente a través del Espíritu Santo se puede experimentar y practicar esta clase de amor. Y nadie tuvo el Espíritu Santo morando dentro de ellos previo al día de Pentecostés. Nadie podía hacerlo. Cristo lo hizo porque Él es Dios. Pero ahora entendemos que este amor solo se puede experimentar y practicar de manera horizontal por medio del Espíritu Santo. Primera de Juan, capítulo 4, verso 16. El apóstol quiere revelar, quiere desenmascarar a falsos creyentes y falsos maestros dentro de la iglesia que vivían sus vidas como a ellos les placía y decían que eran salvos. Pero había un aspecto muy en particular que Juan trata en toda su carta. Primera de Juan, capítulo 4, verso 16. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído, conocer y creer el amor que Dios tiene para nosotros. Conocer es experimentar. Yo he experimentado el amor de Dios. Por favor, hermanos, por favor, oyentes, no vaya a pensar, sí, yo también lo he experimentado cuando iba en el coche, se me ponchó una llanta y esas cuestiones que pasan en la vida diaria. Nota por favor a lo que se refiere este amor sublime. ¿Realmente lo has experimentado? Note cómo dice allí, por favor, sigo la lectura. 16. Hemos creído y conocido el amor de Dios que tiene para con nosotros. Dios es amor, su naturaleza.
Y el que permanece en amor, el que permanece practicando el amor de Dios, permanece en Dios y Dios permanece en él. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. Cristo dijo, como yo os he amado. Este texto dice, tú puedes ser como Cristo cuando estuvo en este mundo. ¿Por causa de qué? De que Él te ha amado y te ha capacitado para que lo puedas hacer. Como Él es, nosotros también somos en este mundo. Ahora, dice 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor del juicio de Dios contra mí. Ya no hay ese temor porque yo experimenté su amor y sé que Él me ha salvado. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor dice, porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nota este texto 19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. He explicado, Reina Valera añade, nosotros le amamos a Él. No dice el texto así, el texto dice, nosotros amamos. Está diciendo, tenemos la capacidad de amar por una razón, porque Él me amó primero. Cuando una persona experimenta el amor perdonador de Dios, el amor santificador de Dios, al venir a los pies de Cristo, Él es limpiado, salvado, transformado y ahora amas al Señor. Cuando esa experiencia llega a tu vida, entonces eres capaz de amar como Cristo amó. Por eso el mandamiento es nuevo, porque no se puede experimentar aparte o sin el Espíritu Santo dentro de ti, habiendo creído el Evangelio. No puedes, hermanos, esto no es el amor en el mundo. Esto está hablando de creyentes. Por eso Judas tuvo que irse. Le está hablando a los escogidos y les dice, ustedes el Padre me los dio y me encargó que no los perdiera. Y ustedes deben amarse como yo los amé. Señor, eso es imposible. Yo te capacito en medio de mi Espíritu Santo. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. 20. Si alguien dice, yo amo a Dios, teoría, porque nadie puede hacer un análisis de eso, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Si no puedes amar a esa persona, la que está en tu mente, como Cristo dijo, entonces, si no puedes realmente, no digas que conoces a Dios. No has experimentado el amor de Dios, por eso no tienes la capacidad de hacerlo. No puedes. Por más que te esfuerces, no puedes. Es una mentira. Dice el 21, y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios ame también, misma palabra, con el mismo amor, a su hermano. Es nuevo porque solo a través del Espíritu Santo se puede conocer, experimentar esta clase y practicar esta clase de amor. Yo puedo en casa entonces, a la persona, veíamos en un libro algo que es muy cierto, la persona que más amo es la persona que más odio. Porque nuestra naturaleza carnal es con la persona que tengo más dificultades, diferencias y me conoce perfectamente. Un buen sentido de esto es que es mi espejo para ayudarme a ver mis errores y no me gusta. Pero en el mal sentido es contra quien voy a atacar porque siempre ve mis errores. El punto es, ama a ese que quizá en ese momento piensas no merezca tu amor. Yo te he capacitado para hacerlo en el hogar. Pero eso va a trascender a esta comunión de gente que dice creer en Dios. Pero eso es practicar el Evangelio, hermanos. Es por el Espíritu Santo. Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5, dice que nosotros hemos experimentado el amor. Bueno, quiero que lo vea, por favor, porque es importante el texto, aunque quizá algunos lo ubiquen. Vea lo que dice Romanos 5, 3, por favor, al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos
en las tribulaciones, dice un creyente, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia un carácter aprobado, y el carácter aprobado trae esperanza, y la esperanza no desilusiona. Note esta frase que es la que me voy a enfocar. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿En todo el mundo? No. Por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Y dice también la Escritura, Romanos también lo dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no eres de Él, no eres salvo. Pero si eres salvo, en sentido contrario, entonces el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón. Esto implica dos cosas. Una, que has podido experimentar el amor de Dios en ti. Dos, que te capacita para amar con ese mismo amor. El amor de Dios ha sido derramado en tu corazón del creyente. Por eso, hermanos, es un mandamiento nuevo. Nuestro Rey nos manda a amar con una clase de amor sublime. Pero nuestro Rey nos manda a amar, y este amor es un amor, segundo lugar, segundo punto, no se espante, pero ahí vamos. Segundo punto, un amor en comunidad. Regresa conmigo, por favor, a Juan 13. Nota cuántas veces aparece en esta porción la frase unos y otros. Unos y otros. Juan 13. Dice el verso 34, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Que como yo los he amado, ese es el amor sublime, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. El discipulado, la vida cristiana, es en comunidad. No hay tal cosa en las Escrituras como un cristiano aislado. No hay tal cosa como un cristiano sin compromiso con otro grupo de cristianos. No la hay. Debo decir algo. Los cristianos que se aíslan, si genuinamente son cristianos, lo hacen para su propia debilidad, para su falta de crecimiento en la fe, no importa los años que tengan, y para que el Señor no le use como un instrumento de justicia. Yo no lo diseñé así, fue el Señor. El Señor diseñó un cuerpo con funciones, al cual le dará talentos y lo ejecutará esos talentos y será útil y será fortalecido por el Señor. ¿En dónde? En la iglesia. Esa idea de cristianos que van a ganar el mundo ellos solos y no necesitan a nadie más es una mentira de Satanás. Necesitas de una iglesia. Necesitas de la comunión. Necesitas cumplir este mandamiento en la comunidad de la iglesia. Ámense unos a otros. Quiero explicar que Cristo les dice, yo me voy. Culminaba su obra estando físicamente en la tierra, pero ustedes se quedan y tienen una obra. Pero antes de irse, él, de hecho es un pasaje un poquito más adelante en el capítulo 14, él les hace una promesa. Quiero ir allá adelantándonos un poco. Juan capítulo 14, versículo 15, por favor. Dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Una identificación de un genuino creyente. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Cuando dice otro consolador, quiere decir que ahorita tienen uno, pero les dará otro. Cristo es el consolador, era el consolador de los discípulos en ese momento. ¿Qué quiere decir esto? Consolador es uno que está al lado para ayudarme. Cristo dijo, yo los guardé y ninguno se me perdió. Él estuvo con ellos, físicamente estuvo con ellos guardándolos. Él es el consolador. Les dice, ok, yo me tengo que ir, pero voy a orar al Padre y les va a dar otro del mismo nivel y clase. Ya no sería Cristo, sería otra persona, pero en el mismo nivel y clase. Y luego dice, para que usted esté, con ustedes. Dice el versículo 15 que estamos leyendo. Versículo 17. Es decir, ¿quién es este consolador? El Espíritu de verdad.
a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes. Ellos habían visto la obra del Espíritu Santo en Cristo, su poder manifiesto, ustedes lo han conocido, pero luego dice, estuvo con ustedes, lo vieron, pero estará en ustedes, entrando, viviendo y habitando dentro de la persona. Algo que no había pasado jamás, bueno, salvo cuando el Señor venía y fortalecía a alguien y luego salía el Espíritu de Dios, dice la Escritura. Pero ahora estará con ustedes de manera permanente, en ustedes. Sigo. 18, nota. No los dejaré huérfanos. Vendré a ustedes. Cristo dice, no te dejaré solo. Cristo vino y no nos ha dejado solos. ¿Pero en qué? En la persona del Espíritu Santo, morando dentro de nosotros. Ahora, nota por favor versículo 23. Sigue hablando el Señor del Espíritu Santo. Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mi palabra. Vuelve a hacer este énfasis. Y mi Padre lo amará y vendremos y haremos con él morada. El que no ama no guarda mis palabras, y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Dice que no solo Cristo, sino el Padre y el Espíritu Santo vienen y hacen morada permanente en esa persona. ¿Por qué estoy explicando esto? Cristo está por irse. Y vaya conmigo a Hechos capítulo 1. Les recuerda esta promesa. Espero que no los pierda, pero les recuerda esta promesa en Hechos 1, que narra la partida de Cristo después de la resurrección. Dice en el verso 1, está hablando Lucas, en el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Escucha, dice Lucas, yo al escribir escribí todo lo que físicamente Cristo hizo mientras estuvo en la tierra. ¿Sí lo ves? En Lucas, el escritor de Hechos es Lucas. Lucas escribió el Evangelio, narrando lo que Cristo hizo en físico, en persona, estando en la tierra. ¿Hasta cuándo? Sigue diciendo ahí el versículo. Hasta el día que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo Él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Ahora, noten por favor el versículo 4. Y reuniéndolos, habla de ese tiempo final con ellos, de Cristo, y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no pocos días. ¿Qué es esto? El que prometió que vendría para no dejarlos solos. Ahora, ustedes por favor, lean en su Biblia el versículo 8. Versículo 8, por favor, ¿qué dice? Cuando el Espíritu Santo entrase en la persona, recibirías poder. Esta palabra significa capacidad de hacer cualquier cosa. El Espíritu Santo dentro de ti te capacita para hacer lo que Dios te demanda que hagas. Lo que hay que entender en esto es que dijo Cristo, no te dejaré huérfano, vendré a ti en la persona de quién, del Espíritu Santo. Lo que narra Hechos es lo siguiente. Toda la carta de Hechos narra la obra de Cristo, pero ya no físicamente en la tierra, sino a través del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Sigue la obra adelante de Cristo, no a través de personas individuales, a través de un cuerpo llamado la iglesia. La iglesia de Cristo, hermanos, es la acción de Cristo por medio del Espíritu Santo que sigue andando en marcha en la tierra. Cristo sigue haciendo su obra por medio de nosotros que somos su iglesia. Somos una comunidad. Esto significa un conjunto de personas que viven juntos, que tienen los mismos intereses y viven bajo las mismas reglas. Por eso Cristo dijo, deben amarse los unos a los otros. Esta clase de amor es en comunidad. El creyente enfoca su amor sublime con otros creyentes. Es aquí donde lo debes practicar. Es con el otro creyente con el que te casaste con quien lo debes practicar.
es con tus hermanos que son diferentes a ti con quien los tienes que practicar. Y es ahí en donde si no lo haces, puedes tener el presentimiento, la idea de que hay algún problema en tu corazón. ¿Dónde? En la iglesia. No que ames a los perritos, no que ames la naturaleza, no que ames a los presos, no que ames a los enfermos. Por favor, no me malentiendas. Dice el Señor, puedes amar a todos ellos, pero la muestra del amor sublime de Dios es para la iglesia. Y si no amas a esta iglesia como a ti mismo, estás en un problema delante del Señor. No estás cumpliendo el mandato del Señor. Pero somos bien diferentes. ¿Lo descubriste por experiencia o alguien te lo dijo? Somos bien diferentes. Traemos contextos diferentes. Pero Cristo te amó a ti siendo diferente a Él por completo. Y de la manera en que te amó, debes amar al que está a tu lado en esta mañana. Ese amor se enfoca por el bien del pueblo de Dios. Percibe primero a los Corintios capítulo 13. Algunos lo tomamos como las características del amor, aunque no es una definición como tal de lo que el amor es. Como definición, muestra las características que tiene este amor. El amor sublime. Nota por favor lo que dice el verso 1. Sígueme con tu vista o tus oídos. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Mira, si tienes los dones más espectaculares, pero no amas a los creyentes de la iglesia con todo tu corazón, solamente es ruido. No sirve para nada. Esa clase de habilidades. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviese toda la fe como para trasladar las montañas, pero no tengo amor, nada soy. No hay nadie más dañino en una iglesia que no sea uno que dice ser creyente, que tenga muchos talentos y considere que es un grande en la iglesia, pero que siempre está causando divisiones dentro de ella. No hay nada más contradictorio y peligroso dentro de una iglesia. Si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. No sirve de nada alguien que entrega en servicio su propio cuerpo. Platicábamos en la semana algo que nos llega a pasar. ¿Soy yo el que está haciendo el ruido otra vez? Bueno, no yo, es el aparatito. ¿Sabes? Podríamos estar noche y día en este templo y haciendo todas las cosas que sean necesarias. Y si van a venir y van a llevar a la cárcel a los cristianos, ser tú el que agarran y lo llevan. Pero si no lo haces porque amas tan profundamente y te entregas porque quieres el bien del otro, es solamente humo. Es solamente humo. Esto debe hacer temer. Habla de profecía a los pastores. Puedo ser bien atractivo al predicar. Puedo tener muchas maneras y puedo ser muy elocuente y se me pueden ocurrir un montón de programas para llevar a cabo en la iglesia. Pero ¿por qué las hago? ¿Por qué las haces? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué? ¿Porque amas al creyente como Dios lo ama? ¿Cantas? ¿Tocas? ¿Predicas? ¿Limpias? ¿Sirves? ¿Porque amas a los que están contigo y deseas edificarlos y que hagan las cosas para la gloria del Señor? Si no es así, de nada te sirve, dice el apóstol Pablo. El amor es en comunidad. Y dice, el amor es paciente, bondadoso, hace el bien al otro sin esperar a cambio. El amor no tiene envidia. Cuando hacemos las cosas, hermanos, no es para que los demás las vean. Ahorita hablaba con dos hermanas amadas que están ayudándonos a dispararles cuando están llegando allá, ¿verdad?
y limpiar sus pies y todo eso. Y lo están haciendo, hermanos, con gusto. Pero estoy usando un ejemplo que no es cierto, ¿de acuerdo, hermanas? Yo sé que no es así. Pero que en un momento dado diga, yo disparo mejor que la otra. ¿Verdad? Yo les echo gel mejor que la otra. No lo hagas. Puse de ejemplo a ellas porque las han visto al entrar, ¿verdad? Y yo sé que no hay este problema. Cuando haya otro predicador, que es mi oración, cuando haya otros predicadores y pastores en la iglesia, hermanos, no se olviden de mí. Acuérdense, primero yo y ya luego los... ¿Por qué lo haces? ¿Para ser visto de los hombres? Dice la Escritura, hablando Cristo de los fariseos y saduceos, principalmente los fariseos. Hacen las cosas para recibir la aprobación de la gente y el aplauso de la gente, y les dice Cristo, ya tienen su recompensa. Es todo lo que tendrán. ¿Qué? Esto. Pero de parte del Señor nada más vendrá, ni habrá. No tiene envidia, dice el amor. El amor no es jactancioso. Si realmente amas, no eres arrogante. No se porta indecorosamente, no hace cosas que estén fuera de la santidad que la Escritura enseña. No busca su gloria, no busca lo suyo. No se irrita. Hermanos, hermanas, cuando te enojes con alguien de aquí, no estás amando. No estás amando. En ese momento tienes que pedirle perdón al Señor, ir a sus pies y decirle, Señor, ayúdame y capacítame porque no estoy amando. Me cae gorda. No estoy hablando de las dos, ya van a pensar que hay un problema con ellas. No, me cae gordo. No estás amando. No se irrita. Señor, ¿quién puede hacer eso? Nadie. Pero por la obra del Espíritu Santo en tu vida, y si tú te humillas ante Él, Él lo puede hacer en ti. Mayores cosas que las que yo he hecho serán hechas por ustedes. Porque yo voy al Padre, pero tú te quedas. Pero no solo, sino yo en ti, con mi Espíritu Santo en ti, el que te da poder para hacer todas las cosas. Entonces pídele al Señor, ayúdame, y requiere humillarte para que Él pueda usarte y amar a los demás. Palabras tiernas, no palabras duras, palabras de amor, pensamientos buenos para ayudar. No se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Viene alguien, dice, no, sabe que yo hice esto y aquello, y en mi corazón, es una mentirosa. Si yo te amo, yo le voy a decir, ok, yo te creo. Si está mintiendo es su problema. Pero yo te creo. Cuando viene alguien y pide perdón, yo te creo. Porque te estoy amando. Lo demás es una situación personal con el Señor. Todo lo soporta. Hermanos, vamos a recibir cosas que no son agradables unos de los otros. Así somos, porque somos pecadores y nos pasa. Pero no guardes amargura en tu corazón. Soporta. Ora al Señor por ese hermano o hermana que madure, que crezca en el Señor, que sea transformado, y tú sigue adelante. Cristo no se detuvo por eso. Y siguió amando a aquel. No digo sigue adelante y abandona. Siguió amando a aquel. El amor nunca deja de ser. El amor es permanente, hermanos. El amor que el Señor nos ha capacitado, y cuando nos capacita con Él, es de manera permanente. El creyente enfoca su amor sublime en otros creyentes. Necesitas practicar el amor en comunidad. Yo tengo una preocupación genuina. Yo anhelo que nos identifiquen como pueblo de Dios por el amor que hay entre nosotros. Pero hay algo más. Cuando alguien tiene que irse de entre nosotros, y probablemente la hermana Ángela esté escuchando, y yo se lo he dicho y la amo, a mí me preocupa algo: la estabilidad de un creyente. Porque lleva tiempo el relacionarse y el hacer comunidad. Necesitamos de una iglesia, y necesitamos amar a la iglesia y que nos ame la iglesia. Es un amor en comunidad. Y temo cuando tienes que empezar de nuevo.
Dios quiera que nos use para su gloria. Ahora sí termino. Último punto. Es un amor que es distintivo. El Rey nos manda a amar con una clase de amor sublime, con un amor en comunidad, es a la iglesia, y es un amor que es distintivo. Dice el Señor en Juan, donde estamos, capítulo 13, lo siguiente al terminar: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. El amor por el pueblo de Dios no es solamente un sentimiento teórico, sino una manifestación y evidencia práctica. ¿Para qué, hermanos? Distingue a los genuinos creyentes. Ese fue el argumento de Juan en toda su primer carta. Estos falsos maestros que causaban divisiones, que mostraban una despectiva, una actitud despectiva contra los demás, y se decían creyentes, Juan les dice: no dejen engañarse por esas personas. Ese es el argumento de Juan. El amor va a distinguir quienes han recibido al Espíritu Santo y quienes no. Si no son capaces de amar, no lo tienen. Vaya conmigo, por favor, brevemente a 1 de Juan 4. El amor, este amor es un amor distintivo. Y ve lo que dice 4:7. Amados, amémonos unos a otros. ¿Dónde saca esto? La noche con Cristo. Porque el amor es de Dios, y todo el que ama, el que está capacitado para amar de esta manera, es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y como Dios mora en él, tiene que amar. Tiene que haber un resultado de la obra del Espíritu en él, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos. Los muertos nos dio vida por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos amó así, también nosotros de la misma manera debemos amarnos unos a otros. A Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, esta es evidencia de que Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él, que tenemos realmente una relación con Él, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Ve conmigo al 18. Bueno, ya estamos ahí, perdón. ¿Sigo la lectura? No. Capítulo 3. Versículo 14 al 18. Lo puedes seguir leyendo, ya pasamos por ahí, pero ve el 3, 14 al 18. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Hay una evidencia, porque amamos a los hermanos. ¿Amas? ¿Amas a los que están a tu alrededor en esta mañana? ¿Los amas? Quizá no los conoces a todos, pero ¿realmente los amas? ¿Te preocupas por ellos? ¿Buscarás tratarles? ¿Buscarás servirles? Porque amamos a los hermanos se muestra que hemos pasado de muerte a vida. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida permanente en él. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros, ¿cierto? Bien. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Nota cómo es algo práctico. Porque el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es una evidencia, este amor es distintivo. Hace que todos se vean realmente y se den cuenta de que somos hijos de Dios. Este amor, hermanos, es el mejor testimonio de que eres salvo, pero es el mejor testimonio de una iglesia al mundo egoísta en el que vivimos. Termino con Hechos capítulo 2, por favor. Hechos capítulo 2. Y Pedro, verso 40, perdón, Hechos 2, 40. Y Pedro con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, estaba hablando y predicando a la gente, sean salvos de esta perversa generación. Le está hablando a no creyentes.
Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas, 3,000 personas. Nota por favor cómo los son identificado el pueblo de Dios. Y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y la oración. ¿En qué resultó esto en los demás, hermanos? Sobrevino temor a toda persona. Veían esa iglesia y decían, ¿quiénes son estos? ¿Cómo se aman? Eso que predican. Y vino temor a todos los que estaban fuera. Y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído, noten, estaban juntos y tenían todas las cosas en común, la comunidad. Todo era para todos, estaban bajo una misma fe, regla, amor. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y las compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes, un mismo sentir en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día en número de ellos los que habían de ser salvos. Una iglesia que carece de esta manifestación real de amor será siempre una iglesia inerte y sus frutos solo serán artificiales. Podemos tener muchos programas, hermanos, pero si no hay un amor de uno al otro abajo de este púlpito en la relación personal. ¿Cuántas veces les he dicho, hermanos? ¿Cuántas veces has recibido a tu hermano en tu casa? Y ya no sé cómo decirlo. Ya no sé cómo decirlo. ¿Vives para ti solo? ¿Cómo vas a ayudar al otro en su necesidad? Mira, yo soy bien torpe en muchas cosas, lo sé. Ya les he dicho gracias porque me aman aun cuando ya me conocen. Yo le pido al Señor sabiduría para poder tener muchas ideas y poder encaminar a la iglesia. Está bien, pero ¿sabes cuál es la mayor preocupación? Que sea una iglesia que se ama. Si esto no está, de nada sirven los planes y proyectos que se puedan realizar. Es una iglesia sin vida. Dice la Escritura que el Señor añadía, no era la labor de los apóstoles, porque ellos estaban unidos, amándose como el Señor lo mandó, y Él bendiciendo a su iglesia y el reino de Dios avanzando, la obra de Cristo a través de su pueblo avanzando, pero ellos se amaban. Termino diciendo estas preguntas. En primer lugar, ¿has experimentado el amor de Cristo por ti? Al venir arrepentido a sus pies, reconociendo que eres pecador y Él te ha transformado, perdonado, salvado, llenado con su Espíritu. Si no hay eso en tu vida, esto solo quedará como una anécdota en tu mente. Jamás lo podrás hacer. Te frustrarás porque quizá lo intentes, pero es algo sobrenatural. Necesitas el Espíritu Santo de Dios. Cuando experimentes su amor, al venir a Él a pedir perdón, serás capacitado para amar. Nadie te lo va a enseñar como tal. Dios producirá en ti un deseo por la gente que está en esta habitación. Aparte de que debemos crecer en amor. Pero viene otra pregunta, iglesia. ¿Cómo mora el amor de Dios entre nosotros? Quiero decirte algo. Si en tu mente vino así, sí, verdad, no me están amando, no me están prestando atención, estás en un error. Tú eres el que debes amar. Tú eres el que debes ver a quién no estás amando. No que te hace falta otra vez ese egoísmo. Tú tienes que amar. ¿Cómo mora el amor de Dios en nuestra iglesia? Este mandato nuevo del Señor lo vino a mostrar. Él nos muestra cómo amar. Nos capacita por su Espíritu. Tiene que ser llevado a cabo en comunidad, hermanos. Y es una evidencia de que somos el pueblo de Dios. Que Dios obre en nosotros y podamos amar de esta manera. Vamos a terminar orando, por favor. Señor, gracias por tu palabra y la oportunidad, Señor, de poder hablar esto con tu pueblo. Señor,
queremos ser una iglesia que realmente te dé gloria y honra. Queremos ser una iglesia que realmente, en la cual tú sigas llevando a cabo tu obra en esta tierra. Pero nos has dejado solitos y nos has hablado al corazón como a tus discípulos aquel día. Y nos has dicho de manera tan tierna: hijitos, amaos los unos a los otros. Como yo les amé, así. Quiere decir que podemos hacerlo, porque nos has dado tu Espíritu. Señor, haznos crecer en esta área, obedecerte, y que el mundo, Padre, pueda temer a ti por un amor genuino entre nosotros como tu pueblo. Y que el mundo pueda ser alcanzado por tu evangelio y traído, Señor, si tú quieres, Padre, a nuestra iglesia para poderles edificar, servir y amar, o a cualquier otro lugar, Señor, pero solo cuando nos amamos, Señor, tú obrarás y añadirás a esta iglesia. Es nuestro anhelo, la salvación de las almas, ver, Señor, tu obra avanzar en esta tierra. Obra en nosotros, por favor. Te agradezco por la paciencia, te agradezco por los que han estado permanentes, y te ruego, Señor, que nos unas a todos en un mismo sentir. La honra y la gloria sea a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Una vez más? ¿Listos? Venid, glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Fuerte, hermanos. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En él Dios ya nos reveló su eterna voluntad, que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Le daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Le daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, creyentes del Señor. El sello de su Espíritu por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro divino Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos
hermanos, con todo lo que hagamos esta semana. Dios les bendiga, qué gozo haber estado juntos y despídanse unos de los otros, hermanos. Hemos terminado. Gracias.